Hola, ¿qué tal? Buen día para todos. Yo soy Fernando Díaz y a continuación les voy a presentar una breve exposición acerca del sistema HACCP y sus principios. El sistema HACCP, por su sigla en inglés, Hazard Analysis and Critical Control Point, o en español, Análisis de Peligro y Puntos Críticos de Control, su objetivo es identificar, evaluar y controlar los peligros físicos, químicos y biológicos para garantizar que los alimentos sean seguros para el consumidor. Las principales etapas del sistema HACCP son identificar el peligro, identificar todos los posibles riesgos biológicos, químicos o físicos en cada etapa y definir las medidas de control. Como segunda etapa, establecer las medidas preventivas, identificar las fases o etapas del proceso donde se puede aplicar un control para prevenir o eliminar un peligro y definir el valor máximo o mínimo aceptable para asegurar que el peligro esté bajo control. Como tercera etapa, monitorear. Aquí se crea un sistema de vigilancia constante donde se aplica qué, cómo, cuándo y quién medirá los límites críticos. Como cuarta etapa, tenemos tomar las acciones correctivas. Aquí se define qué hacer cuando el monitoreo indique que un límite crítico ha sido superado, por ejemplo, ajustar la temperatura o descartar el producto. En este caso específico vamos a tomar como ejemplo la producción industrial de hamburguesas de carne de res. En este proceso, el sistema HACCP es vital ya que permite controlar microorganismos patógenos como la Escherichia coli o la salmonella, garantizando la inocuidad sobre la materia prima hasta el consumidor. Así es como intervienen los principios del sistema HACCP. Identificar peligros. Presencia de bacterias patógenas en la carne cruda. Segundo, establecer medidas preventivas. La cocción es el punto crítico de control clave. El control estricto de la temperatura y el tiempo es lo único que garantiza la eliminación de esta bacteria. Se establece que el centro de la carne debe alcanzar una temperatura mínima de al menos 70 grados centígrados durante un mínimo de 2 minutos, de forma homogénea para eliminar la Escherichia coli y la salmonella. Tercero, establecer procedimientos de monitoreo. El manipulador u operador, mediante un termómetro, registra continuamente la temperatura de cocción. Las medidas correctivas. Segregar y retener la carne cocinada insuficientemente, o sea, que no llegue a los 70 grados centígrados, para garantizar un reprocesamiento o destruirlo si no es posible asegurar su inocuidad, evitando que la carne contaminada llegue al consumidor. El sistema HACCP consta de 12 pasos definidos por el Codex Alimentarius y se refiere a un conjunto internacional de normas, directrices y de código de prácticas alimentarias creado en el año 1963 por la FAO y por la Organización Mundial de la Salud. Estos se dividen en 5 pasos preliminares o de preparación y de 7 principios fundamentales o de ejecución. Los pasos preliminares serían formar el equipo HACCP, el cual reúne a un grupo multidisciplinario de expertos en producción, calidad y mantenimiento, etc. Segundo paso, describir el producto. Aquí se define la composición, las características físicas, químicas, el empaque y vida útil. Tercer paso, identificar el uso esperado. Se determina quién lo consumirá y si requiere de preparación especial. Cuarto paso, elaborar el diagrama de flujo. Se dibuja un paso a paso de todo el proceso de elaboración del producto. Quinto paso, se confirma en el sitio el diagrama de flujo y se verifica físicamente en la planta o en la cocina si el diagrama sea exacto y se funciona. Los 7 principios fundamentales del HACCP son análisis de peligro, o sea, el principio 1. Como principio 2 tendremos determinar los puntos críticos de control. Como tercer principio tenemos establecer los límites críticos. Como cuarto principio tenemos establecer procedimientos de monitoreo. Algunos de estos ya fueron indicados. Como quinto principio tenemos establecer acciones correctivas. Sexto principio sería establecer los procedimientos de verificación. En este principio se comprueba mediante auditorías y análisis de laboratorio que el sistema HACCP funciona correctamente. Como séptimo principio tendremos establecer un sistema de registro y documentación.
Aquí se mantienen archivos precisos y bitácoras que demuestren que el plan se está ejecutando correctamente y de acuerdo a los lineamientos. A continuación, el diagrama de flujo logístico. Se inicia con la recepción de mercancía, o sea, la llegada del transporte. Pasamos luego a la etapa de inspección de calidad y de empaque. Aquí se hace la verificación de sellos y del estado general de la mercancía. Pasamos luego a la etapa de control de temperatura, donde se realiza la termometría para los productos perecederos. Pasamos luego a almacenamiento, donde se hace la clasificación de productos, la separación en productos secos, refrigerados o que requieran congelación. Luego entramos a la etapa del acomodo en anaqueles, donde se va a aplicar el principio del método primero que entra, primero que sale. Pasamos luego al monitoreo de las condiciones. Aquí se hace un monitoreo de control de humedad, de plagas y de temperatura. Luego pasamos a la etapa de despacho y transporte. Aquí se van a preparar los pedidos, o sea, se va a hacer el alistamiento de cargas. Pasamos a la etapa de carga en el vehículo refrigerado o climatizado. Posteriormente, es la etapa final donde se hace la distribución al cliente o al punto de venta. A continuación, se muestran los principios fundamentales de los cuales constan el sistema HACCP, comenzando por el análisis de peligro, identificación de los puntos críticos de control, como tercero serían los límites críticos, pasamos al monitoreo, a continuación las medidas correctivas, la verificación y por último la documentación y registro.